En Consejo de Ministros se conocieron las recomendaciones presentadas por el Ministerio de Salud Pública con el fin de contener el avance de contagios de COVID-19. Las restricciones definidas en el estado de prevención, que fue aprobado hoy y que a partir de su publicación mañana en el Diario Oficial estará vigente durante 15 días. Por tanto, se prohíbe el expendio y comercialización de bebidas alcohólicas, así como su consumo en la vía pública, establecimientos comerciales abiertos al público, incluyendo discotecas, restaurantes, tiendas de conveniencia y establecimientos comerciales. Esto de lunes a domingo de las 18 horas a las 6 horas del día siguiente. Se limita a celebración de reuniones al aire libre en aquellos casos en que los asistentes no cumplan con el distanciamiento físico y uso de mascarillas. No se prohíben las manifestaciones siempre y cuando se cumpla con las medidas de bioseguridad. Se prohíbe la circulación o estacionamiento de vehículos cuyos conductores o pasajeros no cumplan con las medidas sanitarias en lugares, zonas y horas que afecten o puedan poner en riesgo la vida y seguridad de las personas, así como el funcionamiento de los servicios públicos. Asimismo, autoridades de salud hicieron un llamado a la población para continuar con todas las medidas de bioseguridad. Han quedado establecidas entonces estas medidas de prevención, con lo cual se busca contener el repunte de casos, contener el contagio de los casos positivos de COVID-19. Y es que en los últimos días, licenciado Clavería, pues se han registrado diversos casos. Hoy incluso superamos los 2,000 casos positivos en la actualización de las últimas 24 horas que el Ministerio de Salud compartía. Hemos tenido otros días en los que también los 2,000 y uno de estos días también, la semana pasada, que registramos más de 3,000 casos, el día con mayores casos positivos que se ha registrado en nuestro país. Una situación que cada vez se complica más, que incluso hacían la comparativa de cuando inició la pandemia, un 13 de marzo, versus la situación como está ahora, que se han tenido mayores repuntes. ¿Cómo ve usted estas medidas que se fueron estableciendo? Vea, yo creo que es importante cualquier medida que se plantea para poder disminuir el número de infectados y sobre todo el número de muertos, Sandy. Pero la realidad es que las medidas per se, o sea, las medidas por sí mismas, no van a solucionar el problema. No. Entonces, ¿qué es lo que nosotros hemos venido planteando desde hace ya algún tiempo? La coordinación entre el Ejecutivo, los alcaldes, gobernadores y el Ministerio de Salud. Si no se hace un trabajo coordinado a nivel nacional, pues las medidas de prevención ahí están, pero pasarán 15 días y el número va a seguir incrementándose de infectados y de muertos. Por lo tanto, los alcaldes juegan un papel determinante. Y el mejor ejemplo lo volvemos a repetir hoy porque creo que vale la pena repetirlo. San Martín Jilotepeque, San Raimundo, Antigua, Sanarate, en donde ya se empezaron a tomar algunas medidas que son vitales y que hay que ajustarlas y acoplarlas con las medidas de prevención del Ejecutivo que son avaladas por el Ministerio de Salud Pública. Pero al final, ¿a qué se reduce absolutamente todo, Santi? A usar la mascarilla, a lavarse las manos constantemente con agua, con jabón y con gel y a guardar la distancia social. Y si aparte de eso logramos respetar esas medidas de prevención que plantea el Ejecutivo a través del Ministerio de Salud, creo que se va a lograr contener de mejor forma el COVID. Es muy importante estos datos que apunta, porque también hay que recordar que la responsabilidad individual marcará también una gran diferencia, pero creo que desde ahí estamos fallando porque nos hemos relajado, hemos descuidado y no es hasta que nuevamente un caso positivo llega a nuestro hogar o cerca de nosotros cuando nuevamente entonces nos aplicamos para poder cumplir entonces con ese lavado constante de manos o utilización de alcohol en gel o en spray, y también pues el tema del distanciamiento social, claro, la utilización correcta de la mascarilla. Pero no deberíamos de llegar a estos extremos para crear conciencia sobre que gran responsabilidad la tenemos nosotros y que tenemos entonces que también ir dando el ejemplo con otras personas para que
pues les dé pena, ¿no? Yo creo que al final es muy importante ir convirtiéndonos en embajadores entonces sobre esas normativas, esas medidas de bioseguridad también que son necesarias establecer, porque si se dan cuenta, con las restricciones que se han establecido y que han estado entonces ya se van a decretar, ya se va a hacer oficial con la publicación en el diario de este estado de prevención, pues mucho viene con esas medidas básicas de bioseguridad, porque las restricciones que se van a tener no es que sean también tan drásticas, ¿no, licenciado? No lo son. Yo creo que simplemente los horarios cambiaron en el tema de la venta de bebidas alcohólicas de 6 de la tarde a 6 de la mañana, para que todos los guatemaltecos lo sepan. También los aforos en las reuniones masivas va a tener que revisarse, que efectivamente la gente cumpla con todas las medidas de distanciamiento social, de uso de mascarilla, etcétera, y el uso de la mascarilla en el transporte público y en los vehículos particulares, que además es importante. Pero yo creo que hay que retomar lo que usted planteaba, y es que si los guatemaltecos en términos generales no entendemos que nosotros somos los responsables de nuestra propia vida, vamos a seguir teniendo graves problemas de infectados y de muertes. Vean, si alguien incumple con todas estas medidas y con no utilizar la mascarilla, etcétera, el riesgo que corre es muy alto y va a poder morirse. Exacto. Pero si alguien se quiere morir porque no le interesa la vida, pues que se muera, pero que no infecte al resto de los guatemaltecos y que no arriesgue al resto de la sociedad. Porque yo quiero seguir vivo, no morirme de COVID, morirme de viejo. Pero por favor, todos tenemos que entender que todos somos también corresponsables de lo que está pasando. Cuidémonos. El Ejecutivo tiene la obligación de darnos las vacunas y vacunarnos masivamente, pero nosotros tenemos la obligación de cuidarnos y cuidar también a la sociedad guatemalteca, porque todos vivimos en este territorio. Vamos a ir con unos datos para ir entonces ampliando sobre este estado de prevención. Gracias a producción por colocar en pantalla. Y es que el Consejo de Ministros, allí se analizaron las recomendaciones del Ministerio de Salud para poder contener el avance de contagios del COVID-19. Por ello se decretaron varias restricciones. La ley seca, por ejemplo, prohibición del expendio, comercialización y consumo de bebidas alcohólicas, que estará vigente, repetimos, desde las 18 horas a las 6 de la mañana del día siguiente. Se limitan las reuniones al aire libre en casos donde se incumpla el distanciamiento físico, el uso de mascarilla y medidas de bioseguridad. Se prohíbe la circulación o estacionamiento de vehículos cuyos conductores o pasajeros no cumplan con las medidas sanitarias respectivas. En este último punto, licenciado, ha habido mucha duda y quiero que usted nos pueda apoyar en aclararnos. ¿Qué representa entonces o qué ejemplo nos podría dar usted sobre un caso entonces que se prohíba la circulación o el estacionamiento de los vehículos que el pasajero no cumpla con estas medidas? Es decir, si yo no utilizo la mascarilla, al final, ¿qué va a pasar conmigo? ¿Ese es el punto para que comprendamos bien? Es que el problema es que los guatemaltecos no hemos entendido que este tipo de medidas tienen un respaldo legal. Uno, el Código de Salud, y dos, el Código Penal. En el Código Penal dice que si usted transgrede normas de salud, usted puede ser puesto a disposición de los tribunales y ser sujeta de prisión. Por lo tanto, si usted no usa la mascarilla hoy, usted corre el riesgo de irse presa. Y eso sucede normalmente con el transporte público, tanto urbano como extraurbano, o los taxis, las mototaxis. Todo el mundo simple y sencillamente suben a la gente y no les importa si no llevan mascarilla, no les dan gel para limpiarse las manos, etcétera, etcétera. Y yo creo que eso es bien importante, porque uno de los focos de contaminación es el transporte. Exactamente, que también deberían tener el aforo. Mire, Sandy, hay que ser riguroso, pero muy riguroso. Al final, la vida de muchos guatemaltecos depende de esto. Y le pongo un caso. Un muchacho que trabaja conmigo bajó a Escuintla y uno de las personas que iba en el transporte iba infectado. Todo el mundo en cuarentena mientras se ve si están infectados o no.
pero vea el precio que se está pagando, porque él dejó de trabajar algunos días, en el caso de él pues no hay problema, pero otras personas que dejan de trabajar se pueden quedar sin trabajo, se pueden quedar sin salario o pueden perder su trabajo, así de simple. Por lo tanto, cuidémonos, por favor. Así es. Vamos a ir con otros datos también para ir avanzando en este análisis y vamos a reflejar entonces otros detalles sobre este estado de prevención que además las autoridades de salud han recordado las normas sanitarias que están vigentes y que le damos aquí a conocer, que es el uso obligatorio de la mascarilla en todo espacio o lugar público. El incumplimiento de esta medida será sancionado con medidas administrativas y penales según corresponda. Se exceptúa el uso de mascarilla a los menores de 2 años de edad y aquellas personas que por su condición médica cuenten con una contraindicación certificada por un profesional de la salud. Debe cumplirse con el distanciamiento físico de por lo menos 1,50 metros, evitando el contacto innecesario. Todas las personas deberán cumplir con limpieza y desinfección frecuente y apropiada en manos con gel que contenga alcohol mayor al 60% o jabón antibacterial. Sí. Estas son las normas que están vigentes. Si se dan cuenta, no son muchas. Podemos nosotros cumplir, acatarlas, porque todo es por nuestro bien. Es correcto. Y lo otro, Sandy, que es bien importante remarcar, porque vea, yo lo he oído, de verdad, yo sí lo he oído, y las personas que lo han dicho ya están muertas. Es que esto es como una pequeña gripe, se cura con 3/8 de un limón. Por favor, no. Están muertos, muchos de ellos están muertos. El machismo primero debe desaparecer, porque aquí esta es una enfermedad, esta es una pandemia espantosa que está cobrando vidas en el mundo y en Guatemala va incrementándose. Por favor, utilicemos todas las medidas de prevención que plantea el Ministerio de Salud, porque esto, de alguna manera, nos sirve para protegernos. Así es, licenciado. Recuerden entonces 3 medidas básicas que nosotros tenemos la responsabilidad de cumplirlas y de aportar así a nuestro país, a la salud de nuestro país. El uso de mascarilla muy bien colocada, el lavado constante de manos o utilización de alcohol entonces en las distintas presentaciones y por supuesto el distanciamiento social. Queremos vivir una situación distinta, queremos registrar una baja en los contagios. Bueno, pongamos de nuestra parte también. Vamos a regresar con otro análisis porque mientras hablamos aquí de pandemia, de cuidarnos, hay otros países que, bueno, se están organizando algún tipo de movimientos. Y es que se prepara una mega caravana de hondureños que más adelante le tenemos toda la información y el análisis. Ya volvemos.